Lo he dicho antes, pero es que lo que viene a continuación es precisamente una muestra de todo lo que se evoluciona. Hace 3 años estuvieron aquí, el año pasado también vinieron a contarnos cómo les iba y ahora regresan, primero como alumnos del taller y ahora para contarnos que una idea experimental se puede convertir en una propiedad intelectual absolutamente sólida y escalable. Desde Catwalk vienen 3 grandes profesionales para contarnos cómo su pipeline open source realizado en Blender, en Grease Pencil y en Grease Pencil VR funciona y de qué manera y gana expresividad. Y ahora sí, ¿qué? ¿Listos? ¿Listas? Una vez más, esto ya lo hemos vivido, ¿eh? Nosotras, nosotros. Lidia Luna, escritora y productora. Toni Mortero, artista 3D. Omaira González Pérez, directora de arte. Vienen a compartir su historia. Bueno, como siempre es un placer volver a estar aquí. Nosotros somos bebés de Nextlab. Ahora, bueno, tenemos más canas y más chepa por el estrés que supone producir un proyecto, pero vale mucho la pena y bueno, no habríamos recorrido todo lo que hemos recorrido si no hubiera sido por la plataforma que es el Nextlab. Y bueno, parte de eso es lo que queremos enseñar y bueno, estamos nerviosos, da igual que estemos en casa, que conozcamos a la mitad de las personas que estáis aquí, que el nervio no se va, pero bueno. Entonces, el título de la charla: 7 vidas digitales y el poder del pipeline open source. Vale, pero ¿de qué va la charla? Pues básicamente vamos a compartir nuestra experiencia produciendo, cómo ha sido asumir el relevo del desarrollo de Grease Pencil VR, desarrollarlo y al mismo tiempo producir con una herramienta que está en desarrollo y no morir en el intento o morir varias veces pero revivir, de ahí también lo de las 7 vidas. Y cómo pues tanto las cosas que han funcionado como las que no han funcionado son las que nos han hecho llegar hasta donde estamos ahora, o sea que siempre se saca algo bueno de todo. Y vamos allá. Y traemos una sorpresa, que es un nuevo tráiler. Bueno, nosotros cuando participamos en Nextlab y ganamos, pues lo que hemos hecho es bueno, un upgrade del teaser que hicimos con material nuevo y lo compartiremos al final de todo. Y vamos allá. Fantaseábamos y fantaseamos con hacer un estreno clandestino del corto entero en Nextlab, con palomitas incluidas, pero por lo que sea, alguna de las cosas las explicaremos, por lo que sea el corto se está cocinando todavía, es algo que hay que hacer despacito, con cariño y sin prisa. Afortunadamente tenemos la suerte de poder decidir nosotros los tiempos y en ello estamos, así que paciencia y quién sabe, ir reservando los tickets para el año que viene porque ojalá, si es posible, pues nos gustaría venir con palomitas y proyectar el corto aquí. Vamos allá. Muchos ya me habéis visto pichear en más de una ocasión la sinopsis del proyecto, pero la historia es sobre María, una chica que tiene un trabajo de mierda en el call center de una gran corporación. Y una noche al salir de trabajo, una amiga le propone salir de fiesta y ella, pues cansada y a regañadientes, decide ir a la discoteca y allí sufre un terrible accidente y su conciencia viaja al cuerpo de una gata callejera.
bajo su nueva forma, cree que puede conseguir un nuevo camino, ¿no? y ser feliz, ¿no? No tiene que trabajar, no tiene que pagar facturas, pero la vida salvaje tiene sus propias normas y pues no va a ser tan sencillo como Gata tampoco. La historia trata la paradoja de la libertad, ¿no? Junto con la necesidad de tener que dejarte domesticar y trabajar pues, para sobrevivir. Y vamos allá. ¿A dónde? Entonces, el formato. El formato es otra de las cosas en las que hemos necesitado 7 vidas y no pasa nada. El año pasado, en una charla de un proyecto de Ibermedia, de Urque, comentaron que tras pasar por Ibermedia Next cambiaron de formato, es algo que nos ha pasado a nosotros también. Entonces, yo pensaba que era algo tabú, porque si cambias de formato es como que no tienes claro el proyecto, y es precisamente todo lo contrario. Rectificar es porque has aprendido algo, y en nuestro caso en NextLab participamos como serie, en Ibermedia Next también. Empezamos Ibermedia Next, vimos que íbamos a acabar con un piloto, ya teníamos un teaser de NextLab, entonces nos veíamos acabando el programa en la misma situación, ¿no? Que era acabar con una pieza que no tiene su propio recorrido, no va a festivales y necesitábamos darle de alguna manera un cierre, ¿no? Acabas con una pieza de prueba que te sirve pues, para seguir picando piedra, intentar levantar el proyecto entero, y necesitábamos darle un cierre al proyecto. Entonces, adaptando el piloto a un cortometraje es algo con lo que hemos estado batallando, es uno de los motivos que nos ha hecho ir despacito y no tener el corto acabado todavía, pero ya hemos dado con un final autoconclusivo para que la pieza funcione como un corto y estamos en ello. Entonces, la serie no es una serie, somos un largometraje. Cualquiera que quiera levantar una serie para adultos en España, por lo menos, buena suerte. Eso es algo que hemos aprendido gracias a conocer gente muy guay en Weird Market, en Premios Quirino, en los mercados y los eventos en los que hemos participado, feedback que hemos recibido del proyecto, aprendizaje que hemos adquirido sobre los circuitos de financiación y cómo funcionan las cadenas de televisión en España, que bueno, pues necesitas tener para muchas ayudas una cadena de televisión a tu lado para solicitar ciertas subvenciones, y también teníamos que adaptar la historia para que encajara a formato serie, para que cada capítulo durase lo mismo. Nosotros queríamos éramos un poco naïfs y decíamos, no, tenemos una serie y cada capítulo dura por lo que dura, 3 minutos, otro. Love, Death and Robots lo hace así, le da igual. Bueno, pues cookie, pues no funciona así. Cada capítulo tiene que durar pues, unos 20 minutos. Y a mí no me gusta hacer las cosas forzadas, me cuesta mucho. Y no, para encajar en el mercado no me parecía un motivo suficiente para tener que volver a reescribir la historia. Que he reescrito la historia 20.000 millones de veces más después, pero por otros motivos y porque hemos considerado que era necesario y ya está. Pero bueno, entonces, en resumen, porque es un poco lío. Somos un largometraje y ahora mismo estamos produciendo Catwalk, el cortometraje. ¿Ok? Vamos para adelante. Ahora viene cómo hemos pasado de ser un experimento a una IP sólida y escalable. Experimento éramos de entrada porque nacimos en NextLab y en NextLab pues vienes a experimentar. Entonces, ¿cómo hemos pasado de ser... ¡Ay, que lo tengo aquí! ¿Cómo hemos pasado de ser
3 amigos insensatos participando en un concurso con solo el guión. Solo teníamos un guión que yo escribí hace tiempo del piloto. Y pensábamos que, bueno, que eso, solo tenemos el guión, no tenemos material, no tenemos, hay que hacer el dossier, 2 concepts. Y bueno, luego hemos visto que tener el guión no era poco, era mucho. Y eso ha sido una de las cosas que nos ha ido muy guay para poder seguir avanzando hasta donde estamos. Entonces, uno de los motivos que nos ha hecho pasar del experimento a profesionalizarnos, ¿no? a llevar una producción de un proyecto de animación ha sido sin duda Ibermedia Next. ¿Alguien no conoce qué es Ibermedia Next? Bueno, son unas ayudas a proyectos de animación iberoamericanos que utilizan tecnologías innovadoras y disruptivas en los procesos de animación. Entonces, nuestro proyecto de base ya era tecnológico, porque pues, heredamos el workflow de NextLab, y no me voy a adelantar porque eso lo recuperaré luego. Pero bueno, esta fue una de las claves de profesionalizarnos, que conseguimos la ayuda. Y otro elemento clave ha sido tener amigas con productora. Tenemos amigas productoras. Por un lado, a través de Tony tenemos la suerte de conocer a Carmen Córdoba, que es una jefaza. También es participante de las primeras ediciones de NextLab, la primerísima. Vale. Y entonces, estamos produciendo con La Chula Films, que es su productora. Y luego tenemos a Hilda, que fueron compañeras nuestras en NextLab de edición y también participaron y ganaron el año pasado y son de Brasil. Entonces, teníamos que armar proyecto para poder presentarnos a Ibermedia Next y tuvimos la suerte de que ellas de conocerlas, que si las conocemos es gracias a eventos como NextLab y que pone en contacto a este tipo de gente que está tan loca como para que cuando le propusimos la idea se tiraron de cabeza a la piscina con nosotros y confiaron en nosotros en todo momento. Hicieron bien, ha salido bien, pero bueno. Entonces, producir con amigos ha sido un lujazo. La verdad es, nosotros, bueno, cuando éramos naives, que todavía somos un poco naives, pero bueno, cuando éramos naives decíamos que queríamos, autoproducirnos, ¿no? Imposible. Y el escenario más cercano a la autoproducción, que es de donde venimos y el terreno en el que nos sentimos más cómodos, es producir con amigas. Y es algo que os recomiendo. Y en espacios como este pues, se hacen alianzas muy chulis y las que vendrán en un futuro. Pero no adelanto acontecimientos. Entonces, voy a correr un poquito que me estoy liando. Voy. Donde se ve mucho la profesionalización y los cambios, bueno, del paso del experimento a IP es en las herramientas de producción. En NextLab recibimos este calendario con todas las entregas que había que hacer. Entonces, yo todavía no sabía que estaba siendo productora, pero yo cuando recibimos el calendario lo que hice fue, vale, tenemos estas fechas, estas entregas, tenemos que hacer todo esto, pues me lo llevo a GIMP, que también es open source, y establecemos milestones, ¿no? Y organizamos en Trello la lista de shots para hacer el tracking y también me hizo un Trello de producción con lista de tareas que teníamos que asumir. Y con la ayuda de Ibermedia Next pues, hemos podido desarrollar nuestras propias herramientas de producción para conectar Blender con Kitsu, que eso ahora entrará Tony a explicaros con más detalle. Y
pues he podido trabajar con un project manager como Dios manda, con cara y ojos, para hacer una lista de assets, que es algo que no hice durante NextLab. Aquí hemos podido tener lista de assets y de planos para hacer seguimiento. Entonces, nosotros llevamos un proyecto tecnológico, heredamos el workflow de NextLab, que en nuestra edición fue este. Básicamente modelado, animación, todo en Quill y luego en Blender shading y lighting. Y no teníamos que hacer nada más que mantener este workflow para solicitar la ayuda de Ibermedia Next. No teníamos que complicarnos la vida, pero nos la decidimos complicar. Dijimos, oye, ¿cómo sería trabajar solo en Blender con VR? Y ¿por qué no cogemos Grease Pencil VR y contribuimos de alguna manera a que puedan haber nuevas herramientas gratuitas al servicio de la comunidad y de Blender y no tener que estar quitándonos las gafas para ir de Quill a Blender todo el rato? Entonces decidimos, bueno, ¿cómo sería? Pues maravilloso. Maravilloso. Vale, entonces, ¿Samu está por aquí? Bueno, da igual. Tuvimos la suerte de contar con los desarrolladores de Grease Pencil VR en el equipo y estuvimos trabajando con ellos. El caso es que retomar el desarrollo de la herramienta nos coincidió con el inicio de la preproducción. La idea inicial era hacerlo todo con Grease Pencil VR y obviamente pues tuvimos que adaptarlo. El prototipo, échame un cable con esta parte, el prototipo que había era de la 3.6, entonces nosotros fuimos a los desarrolladores con una wishlist ambiciosa. Queremos una goma de borrar, queremos un color picker, queremos esculpir. Dijeron, frena, primero hay que adaptar, hay que migrar el prototipo a la versión actual de Blender para poder usar los Geometry Nodes, porque acaba de salir la 3.0. Sí, que si quieres contribuir de alguna manera al open source, al software y tal, tampoco tenía mucho sentido partir de algo desactualizado. O sea, intentamos como hacer una integración lo más actualizada posible para que eso esté más cerca de ser una realidad que no una build de Blender que nos hemos inventado, que va muy a diferencia, ¿no?, de la oficial. Entonces, también decir que 7 vidas no son suficientes para desarrollar al ritmo del open source, pero bueno, no por ello no dejamos de intentar. Entonces, eso empezaba la preproducción al mismo tiempo que el desarrollo de Grease Pencil y entraba en el equipo Joaquín Martínez. Que se iba a encargar de hacernos los escenarios. Joaquín tenía muchas ganas de hacerlos en Grease Pencil VR, la que no tenía ganas de que se liara testeando una herramienta que acababa de empezar a desarrollarse era yo. Entonces decidimos que mejor los hicieran Quill y el testeo y Grease Pencil VR lo usaríamos para cosas más concretas para poder seguir avanzando, ¿no? Porque en ese momento es que ni siquiera podías coger un prototipo nuevo y poder hacerlo, y no te quisimos liar y queríamos que brillaras con tu arte porque eres maravilloso y que disfrutaras en el proceso, dentro de lo que cabe. Y ahora me toca a mí. ¿Te pasa a ti? Déjame el micro, ya no te paso, porque no está activado. Bueno, ahora sí, ¿no? Vale, yo voy a hablar brevemente pues, de lo que fue el flujo de trabajo, sobre todo en la parte de preproducción en el departamento de arte, que por lo pronto era yo, pero luego se añadió un poquito más de gente. Y bueno, antes de comenzar, esta fue la pieza que hicimos en el teaser para el NextLab de 2024, como dijo mi compañera, que ganamos y estábamos súper orgullosos, la verdad, con el resultado que conseguimos, pero siempre uno quiere más y gracias a la oportunidad de Ibermedia pues pudimos pues, explorar, ¿no? Empezando pues, por ejemplo por el modelo, que aquí se ve claramente como el cambio que hubo desde el NextLab al Ibermedia,
adaptándonos al nuevo pipeline, que esto lo hizo mi compañero Tony. Pudimos explorar los nuevos personajes para, que requería el guión, ¿no? Incluso los nuevos props, todo fue maravilloso. En este caso también, bueno, hasta elementos claves para la historia. Ay, ahí se quedó. Y bueno, los escenarios también, añadimos pues muchísimo al proceso. Y todo era maravilloso, pero claro, quedaba algo importante, que era enfrentarnos a modelar todos esos escenarios. Y, como no, debido al problema que teníamos con el Crisp Pencil VR, pues tuvimos que volver a Quill y bueno, enfrentarnos a ello. Como no, teníamos un as bajo la manga, que era Joaquín. Y obviamente, pues él fue el encargado pues, de hacer sobre todo los environment y algunos que otros assets. Y bueno, eso es el flow que les voy a enseñar ahora, el workflow, que antes de que él se incorporara yo ya había entrado en Quill y la verdad es que nos funcionó muchísimo, incluso a nivel guión, porque ya pues eso, era entrar, estar en un entorno 3D y nos ayudaba muchísimo para entender el espacio, ¿no? Como no teníamos mucho tiempo, pues yo directamente le preparaba a Joaquín unos layouts, ¿no? unas maquetas. Y aquí, bueno, aquí pueden ver los ejemplos de todos los environments. De ahí, bueno, lo bueno de hacerlo en Quill era que al ser 3D lo podíamos llevar a Blender y podía mirar incluso rápidamente algunas luces o cualquier cosita para entrar un poco más en el mood que queríamos y hacer overpaint. E incluso, bueno, rápidamente pintar para dejarle preparado a Joaquín pues el color, ¿no? Que habríamos elegido el equipo de dirección. Obviamente, una guía importante que para avanzar lo antes posible fue prepararle también, basado en las animáticas, las cámaras, ¿no? de dentro de Quill, y él así directamente podría ya saber dónde queríamos que tuviese los detalles, ¿no? Para no liarse, sobre todo en un caso como en la ciudad. Guías a porrón, muchísimas guías que eran necesarias y referencias, pero si tuviese que quedarme con algunas cositas, eran esas notitas que le añadíamos porque íbamos avanzando casi a la vez los dos, y esos assets que él hacía, pues yo ya lo llevaba en los layouts que iba haciendo, y bueno, así ahorrábamos obviamente en el proceso una vez más, porque el tiempo seguía corriendo y ahí estaba la producción. Y este es el resultado maravilloso que consiguió Joaquín, ¿no? Algunos ejemplos, voy un poquito rápido. Incluso, bueno, el ejemplo que decía de los assets en el lado derecho, que pudimos aprovechar para el baño de la discoteca. Una vez lo tenía, pues rápidamente lo llevaba a Blender y con 3 luces, pues ya casi que lucía así, o sea que maravilloso el resultado que conseguimos. Y también eso ayudaba pues, a encontrar un poco también la exploración, ¿no? de colores que queríamos para la pieza. No obstante, casi siempre, o sea, todos los environments eran en color base porque queríamos explorar, como decíamos, con la iluminación en Blender y tener esa libertad, pero en el caso de la discoteca, que además fue la primera, queríamos que Joaquín se desplayara, que hiciera lo que él quisiera con la iluminación, y la verdad es que fue una maravilla. Ojalá pudieran verlo en VR, porque es que te apetece pedirte algo en la barra. Y aprovechando, bueno, eso que aprovechamos muchísimo sus environments para hacer pruebas, y en este caso pues ya haciendo una de las pruebas para hacer un overpaint, pues nos dimos cuenta de que era necesario pues eso, seguir explorando. Queríamos como continuar encontrando un poco pues lo que queríamos, básicamente. Y si puedes poner el vídeo un segundo. A ver si nos da tiempo. Vale, entonces nosotros hicimos un llamamiento a la comunidad y le dijimos que por favor fueran macarras y que pusiera, pues en nuestro caso diríamos que bonito, el catwalk, y que le diera como esa, ¿cómo decir? Sí, el rollo urbano que queríamos y todo eso, y además que pusiera como su granito de arena en el proyecto, ¿no? Que la colaboración siempre es algo que nos encanta,
Y bueno, el siguiente, ay no, soy yo. Y es verdad que tuvimos un deadline en Instagram, pero por si quisieran participar, lo tenemos abierto, ¿vale? Ahí pueden entrar en Catwall, en Instagram, y pueden ver las especificaciones. Vale, otro proceso fue con Hilda, que esta fue la parte de la psicodelia, en la cual era súper importante para nosotros porque era ¿me saldrá? El momento en el que se transforma María en gata, ¿no? Y es el viaje que emprende, y nos encantaba la idea de que fueran 2D. Y bueno, hicimos muchísimas pruebas que ahora verán, pero obviamente queríamos que funcionara como una pieza independiente, que contara la historia, ¿no? Ese proceso, esa lucha de María, ¿no? Para poder huir, básicamente. Y estas son algunas de las exploraciones que se hizo en su momento. Voy a ir rápido. Y al finalmente un poco pues quedó en esto. Pues, obviamente los colores eran importantes y todo. Y si puede ser el vídeo. Y nada, muy breve, esto era lo que consiguieron las chicas de Hilda. Listo. Y gracias. Y bueno, brevemente, la verdad es que fue maravilloso trabajar con ellas porque tenían un pipeline independiente y la verdad es que fue genial el trabajar con ellas. Y esto, bueno, esto es un poco el color script que hice basado pues, en la pieza que van a ver a continuación. Y chao. Sí. Vale. Bueno, retomando un poco yo me meteré un poco más en la parte así de dirección técnica, la turra. Y bueno, por un lado está esta parte, ¿no? ¿Esto era un vídeo? Sí. Hay que pasarlo, ¿no? La parte de Gris Pencil VR, ¿no? Al final, pues eso, entre que la producción estaba acechando, que teníamos que mirar todo, al final la herramienta la acabamos teniendo en 4.4, con lo cual podíamos meter Geometry Nodes. Pero sí que es cierto que es una herramienta, ha quedado como una herramienta muy sencilla, ¿no? Simplemente podemos dibujar en Gris Pencil, pero no tenemos herramientas como esculpir, no tenemos goma de borrar o cosas así que son muy básicas, pero a la vez, al tener Geometry Nodes, pues por ejemplo aquí, ¿no? Puedes ahorrarte o aprovechar el potencial del 3D como para seguir construyendo o incluso Gris Pencil pasar la geometría, o sea, varias beneficios que de alguna manera nos hacían que no tuviéramos que molestar tanto a los programadores, y algunas soluciones a lo mejor encontrarlas nosotros por nuestra cuenta. Pero bueno, en sí quedó pues, una herramienta para lo que es, ¿no? Que es dibujar así en VR. Y en el caso de los escenarios, como comentamos, pues escogimos Quill por un tema, este es otro vídeo, por un tema de supervivencia casi. Y para los personajes, como era una cosa que se iba a animar y tal, con el riesgo de perder animación, si alguna cosa explotaba, de repente el pipeline era demasiado pesado o lo que sea, pues reducimos el uso de Gris Pencil VR en casos como la ropa, ¿no? La boca en este caso sí que fue algo un poquito más medido porque al final es algo que se iba a animar, pero bueno, se usó para pelo, ropa y faciales, básicamente. Luego el cuerpo es una malla tradicional 3D, rigueada, entonces nos aseguramos que en el caso de que haya que hacer un cambio de planes, esa animación y ese trabajo que habían hecho las animadoras no se perdía, ¿no? Pero esto que estáis viendo, por ejemplo, esa potencia que descubrimos en NextLab con la VR, pues esto que estáis viendo fue en una única sesión. O sea, es que estás modelando, diseñando, texturizando, coloreando de alguna manera todo a la vez. Y eso era en parte lo que buscábamos y que también nos benefició porque los tiempos pues no paraban de presionar, ¿no? Y eso con las bocas sí que hubo un sistema un poquito más complejo. O sea, por ejemplo, la boca cerrada no podías abrirla, tenías que cambiar. Hicimos una librería de faciales con diferentes bocas, entonces la boca cerrada no la podías abrir, tenías que seleccionar una boca abierta y esa boca abierta podías jugar con ella, ¿no? O inventos así, pero que al final pues han resultado. También es el único personaje que le vemos la cara y tal, o sea que, bueno. Y ahora agarraos porque viene la turra máxima. Vamos allá.
el año pasado hablamos un poco de nuestro pipeline, bueno, del pipeline que queríamos afrontar y tal, y teniendo en referencia al pipeline de Blender Studio, ¿no? Que tienen como esa forma circular tan chula, pero sí que es cierto que el Blender Studio no estamos ni cerca de ellos, con lo cual teníamos que adaptar un poco esto y si acabamos haciendo algo más como así, ¿no? Que desde la animática le lanzábamos información a Kitsu y luego teníamos dos procesos, ¿no? De la animática le podíamos pasar información a Kitsu como cuánto dura el plano, qué número de plano es, etc. Y luego por otro lado tenemos una parte que es la información que le lanzamos de los assets a Kitsu y después una parte que ya empieza a ser más circular como ello, que es la parte de shot y producción, ¿no? Con animación. Y para ello un gran amigo y conocido, Jordi Rosa, nos hizo un add-on para comunicar Blender con Kitsu directamente y ahorrar mucho y automatizar muchos de los procesos, que es el Project Manager, que tiene pues, el aspecto este que veis aquí. Entonces, tiene como dos fases, ¿no? Como dos diferencias. Una es la parte de los assets, ¿vale? Tenemos nuestro asset ahí modelado, rigueado, lo que sea, y no tenemos el Project Manager tiene un gestor de archivos, un file browser, y esto nos permite acceder a los assets y a las escenas de Blender sin tener que viajar por carpetas directamente aquí. Pues quiero ir al asset de María o quiero ir al asset del gato, desde aquí entro directamente en el archivo, ¿no? Y no tengo que estar buscándolo por carpetas ni nada. Y hay estos dos operadores, que es el raise version, que es básicamente para evitar errores humanos, o sea, es ir subiendo de versiones, tienen un control de versiones, y el promote to master, que el master es el que acabamos usando en producción. Entonces, con estos dos operadores, y al final un poco todo lo que viene a tener el Project Manager es evitar el error humano. Es muy fácil poner Redner en lugar de render o cosas que de repente hacen que otros programas que necesitan de esa nomenclatura exploten, y va un poco por ahí, ¿no? Entonces, todo esto al final nos gestiona los archivos sin tener que preocuparnos de escribir o de dónde se ha guardado o tal, porque todo esto viene automatizado. Y yo, por experiencia de otros proyectos que a lo mejor conocéis, es algo que sabía que era muy necesario, ¿no? Toda esa parte de pipeline y tal. Luego, por otro lado, tiene un publisher, el Kitsu Publish. Esta herramienta, pues lo mismo. Desde Blender, sin tener que acceder a Kitsu ni nada, desde Blender, la persona que está trabajando en el asset, en este caso, puede hacer un publish en Kitsu. Por ejemplo, ¿no? Le pone que esta es la fase de rigging, lo pone en work in progress, dejas tu comentario, Kitsu Publish, y cuando esto tal, pues se sube automáticamente a Kitsu en su zona con las notas necesarias, de nuevo sin una ventana para que haya un error ahí que de repente moleste, ¿no? Y en el caso de los assets, lo que hace es subirte una captura de pantalla del viewport y te sube la imagen tal cual. Y en el caso de los shots, ya en producción, funciona un poco distinto, pero en esencia viene a ser un poco lo mismo. ¿No? Tenemos también un file manager, ¿no? Donde podemos acceder a los shots directamente desde Blender sin tener que viajar por carpetas. También se te renombra todo como tiene que ser y tal. Y además está separado por departamentos, ¿no? Tú puedes escoger qué departamento y cuando tú le das, por ejemplo, no estamos en Lighting, no tienes algún plano creado, ¿no? Pues te pone Create, le das y te genera un archivo en una carpeta concreta con su nombre, etcétera. Y todo esto sin salir de Blender. Tú estás desde ahí dándole a botoncitos y ya está, ¿no? Y entonces tenemos el operador del build shot, que esto ya es más para la parte de producción, que aquí el amigo Ángel Scrick, que ha tenido que lidiar con el layout de todos estos 13 minutos de corto. 200 planos. Pues era una herramienta como para hacer un poco ese proceso un poco más liviano. ¿Por qué? Porque como nosotros desde la animática, antes comentaba, ¿no? Desde la animática le hemos dicho a Kitsu qué número de plano es, qué personajes hay, qué escenario estamos, etc. Cuando nosotros le damos a Build Shot, estando dentro de un plano, ¿no? Ya creado, pues entonces el Project Manager te trae todos los assets a escena, linkeados, ¿no? Además, el tema de links también es complejo, si hay algún tipo de error humano. Ya te digo, la idea es que no tengas que lidiar con rutas ni demás. Y entonces lo tienes todo ahí. Entonces ahí Ángel hacía su trabajo de layout, colocaba la cámara y tal. Y entonces ya, pues, Kitsu Publish, le metías ahí, ¿no? Que estás en la fase de layout, tal no sé qué, comentario. Y cuando estás haciendo un Kitsu Publish desde producción, desde un shot,
lo que hace es sacarte un Playblast. Te saca un Playblast y automáticamente te lo sube a Kitsu, donde ya pues desde dirección, producción, pues empezamos a tener un track de todo esto y ahí dejamos notas. El artista al final, tanto animadores como demás, lo que hacían era entrar a Kitsu un poco como para ver sus tareas, mirar sus retakes y poco más. No había que entrar a gestionar mucho más. Vale, esto en cuanto al proyecto, spoiler, en cuanto al Project Manager. Claro, el Project Manager salió para Catwalk y pues a raíz de presentarlo un poco y hablar de él con gente conocida, pues hubo gente interesada y nosotros, como bueno, yo, esa parte proselitista friki de Blender, pues como por supuesto podéis usarlo. Y entonces también nos vamos encontrando con que faltan según qué cosas. Y aquí el amigo Miguel Medrano, junto con Lucía y Carmen y pues toda la gente implicada al final se vieron interesados en ello y gracias a mi participación en el proyecto de Algo Muerto en la Sala, el add-on empezó a mejorar. O sea, empezamos a arreglarle cosas que para Catwalk ya no hacía o sea, teníamos un pipeline cerrado como para empezar a afrontar ese tipo de cambios, pero al incorporarse en un nuevo proyecto con no diferentes necesidades, pero sí con diferente escalabilidad a lo mejor, pues empiezan a salirle nuevas mejoras, ¿no? Y cosas que lo hacen más versátil, un poco más universal. Y eso gracias a la participación de estar en otros proyectos y de que confíen en la herramienta. Entonces, pues eso, ¿no? Acaba siendo... El tema es que le comentamos a Jordi Rosa, evidentemente es como, bueno, queremos que pase esto. Yo no tengo ni puta idea, ¿sabes?, de cómo va esto, pero entonces tenemos que escribirle a Jordi. Jordi pues nos está ayudando de una manera altruista, porque somos amigos y tal, pero evidentemente estoy a un trabajo y el proyecto del muerto pues también tenía unos tiempos, no podíamos exigirle tampoco ningún tipo de prisa. Entonces Jordi me dijo, aparte él como programador, es también entusiasta con el tema de ella y me vino a explicar y a enseñar un poco cómo pedirle a Elaya desarrollar lo que él hace, ¿no? Y que él actualmente también está haciendo cosas con IA. Entonces me enseñó cómo usar Visual Studio junto con Codex para yo poder suplir esas necesidades en los tiempos que fueran necesarios y en caso de algo muy crítico pues hacíamos una llamada, ¿no? Pero fue como un poco también de déjame en paz, ¿no? Y claro, así fue como empezó mi incursión en el desarrollo de add-ons, ¿no? Que es farsa total. Entonces yo en esa época lo que hacía era preguntarle a ChatGPT, porque yo ya había hecho algunas cosillas y tal con IA a nivel hacerme herramientas, cosas que me aceleraran ciertos procesos que son un coñazo, no estar ahí haciendo un montón de clics, pues automatizar procesos es mi única intención con el uso de esto, pero yo entonces hacía con ChatGPT, llame un script, que no sé qué, entonces él me devuelve un script, yo lo copio y pego en un documento de texto, lo guardo en formato Python, se lo cargo a Blender y no funciona. Y es como, vale, pues, oye, esto no funciona, tal. Ah, por supuesto, tienes razón, no sé qué. Y se pone y te da otra cosa. Y llegas a puntos que incluso es como, ¿me juras que esto funcionará, tal? Porque son las 3 de la mañana, ¿sabes? Me quiero ir a dormir. Ah, sí, claro. No, mi recomendación, tal. No te prometo milagros, pero sí que es el camino correcto. Y pum, otro error. Y esto no funciona ya, me cago en Dios, ¿sabes? Estás como ya... Y te dice cosas como, respira, no es tu culpa. Y nos ha jodido, hijo de puta, nos ha jodido, ¿sabes? Yo te mato. Y claro, con Visual Studio había esa parte de... Ya lo tengo que copiar y pegar de un lado. Con Visual Studio, Codex ya está modificando el script directamente, entonces ya es como una especie de proceso mucho más directo. Sigue habiendo esa parte de lo instalo, oye, no funciona y tal. Pero sí que es cierto que Codex no es ChatGPT. Codex, esto no funciona. Y se pone a trabajar. Que a veces es como, no, pero explícamelo. Es como, le da igual. O sea, no es complaciente, me cae mejor. Y ahí fue un poco donde nació otra necesidad de que pues, se venía un proceso de renderizar 200 y pico planos y surgió, como ya tenía yo como un poco en mente, la idea de agilizar un poco el proceso de renderizar todo esto. Y ahí fue cuando nació el Render Manager, que es otro add-on que este sí que ha sido yo con Codex, ¿no? Y aquí Jordi ya no intervino porque al final pues era como un desarrollo aparte y yo no quiero molestarle.
Y el Render Manager en sí es, pues eso, es un add-on como para agilizar todo ese proceso de render, ¿no? En principio, pues la manera tradicional de hacerlo en Blender, tú tienes tu lista de cosas que tienes en la escena, el outliner, entonces tienes que decirle, pues venga, vamos a crear todo va por view layers, ¿no? Entonces creamos un nuevo view layer que va a ser el de María. Entonces tienes que ocultar todas las cosas que no te interesan y tal, y ya tienes el view layer de María. Entonces está ahí haciendo un montón de clics, y eso con todos los view layers, o sea, todas las capas que quieres que salgan por separado del render. Luego, después de eso, tienes que llevarte a los nodos de composición, crear todos los nodos de los view layers, conectarlos a un nodo de output, escribiendo a mano en qué ruta quieres que se guarde, con qué nombre. O sea, ahí hay una cantidad de errores humanos que pueden pasar que no, y que son muchos planos y tal. Entonces el Render Manager está un poco como para asistir en eso y buscar esa automatización y minimización del error humano. Y entonces este add-on, bueno, básicamente desde el mismo outliner tú puedes estar arrastrando al add-on qué elementos quieres que tenga ese view layer, un proceso mucho más rápido, que casi no tienes ni que escribir porque detecta que estás arrastrando y te detecta los nombres y tal. Entonces le dices Generate Layer y te hace todos los nodos necesarios. Ahora después, cuando ya tienes los nodos, tienes una sección que es para darle el output, donde escribes el formato, Output Layers, y te genera esos nodos de salida con el nombre que tienen que tener, en la carpeta que se tienen que guardar. Y entonces todo este proceso al final pues es mucho más rápido, mucho más seguro y eso. Y todo se guarda en su sitio con su nombre y tal, y no hay mayor problema que ese. Y entonces, pues bueno, ya también el add-on, aunque esto es una cosa que quiero cambiar, el add-on también contempla el que vuelvas a importar esos renders a Blender para hacer la compo ya dentro de Blender. De hecho, lo que veréis, la mayoría está hecho con compo en Blender, aunque a lo mejor nos vamos a After Effects otra vez, pero bueno. Y nada, ¿no? Pues empezarás, puedes ir sacando por capas y haces el típico trabajo de assembling y al final pues le das como ese look final. Entonces, un poco el mensaje es que sí, que la IA aquí pues, nos ha sido mucha ayuda, pero la realidad es que ya no llamo a Jordi para que nos ayude, entonces hay como una sustitución y que más o menos me deja tranquilo porque fue él mismo el que me envalentonó y que me enseñó a trabajar con la IA para el desarrollo. Pero bueno, hay una parte en la que evidentemente estás acelerando un proceso que ibas a hacer tú igualmente, porque no era un proceso que fuera a hacer Jordi ni mucho menos, a cuando estás realmente imaginándote cómo te puedes ahorrar pues la intervención de gente y tal, ¿no? Y aquí ha sido como algo más... Bueno, se habla de la IA buena y la IA mala, quiero pensar que es un proceso que no tal, pero bueno, sí que es cierto que la realidad es esa, que Jordi ya no está tan activo en el proceso, aunque nunca lo llegó a estar porque tal, entonces sí que me genera como cierto conflicto emocional, pero que igualmente es un proyecto para nosotros y tal, que en el caso de que hubiera algo mucho más serio, lo que sea, necesitas a alguien como Jordi, ya sea con IA o con IA, necesitas un Jordi en tu proyecto y es un poco... o sea, imaginarte que puedes hacer algo sin alguien como el Jordi, afrontar estas cosas, estás muy perdido porque siempre vas a necesitar a alguien que afronte este tipo de trabajos porque yo mismo soy un mono con metralleta, o sea que no... Y ya está. Nada, rápido. Necesitamos 7 vídeos para acabar el corto, pero vamos por la quinta, o sea que no sufráis que lo acabaremos, vamos despacito, pero llegaremos. Y todavía no sabemos si es mejor vivir libres o domesticados, pero lo importante es saber adaptarse a las circunstancias, respetar los ritmos de la producción y del equipo y saber quiénes son tus amigos y aliarte con ellos siempre que puedas. Y nada, ahora, perdón por habernos pasado de tiempo, solo queda poner el teaser, decir que larga vida al NextLab y que esperemos que disfrutéis el teaser. Muchas gracias. Espera, otra sorpresa. Yo solo llevo 2 años en producción de animación, pero he venido para quedarme. Deciros que Tony y yo montamos estudio, somos Traya Studio a partir de ahora. Y esperamos que esta sea la primera IP de muchas. Y ahora sí, ya podéis poner el teaser cuando podáis. Un poquito de voz, por favor.